Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo más de Final Fantasy XVI. Es verdad, teníamos la copa de Cid, ¿no? Por aquí. Sí. Ahora vitupenda. Copa de Cid es un milagro que nadie ha acabado hecha añicos, pues Otto la encontró en las ruinas de la antigua guarida. La estuvo guardando desde entonces, pero debía arreglárselas, entregársela a Clive, porque sabía que Cid había querido que el heredero de su legado la tuviera. Sí. Vale. Sin more por ahora. Pues vamos a hablar con Otto, ¿no? Hoy tenemos cartas. ¿Estáis bien? Dice quién. Teodor. Ah, vale. Cuentan que poco se ha salvado de Twinside tras sufrir la ira del príncipe Dion. ¿Cómo estáis tú y el resto? ¿Lograsteis escapar antes del incidente? Estoy seguro de que sí, pero me harías un favor si me mandaras un Stolas para tranquilizar a Eloís, ya sabes. El caos que afronta nuestro mundo. ¿Quién coño eres tú? O sea, ahora mismo, los libertadores han informado de situaciones similares en toda Tormentia. Las acumulaciones de éter y el número de acásicos están aumentando. El cielo de nubes plomizas se extiende sin cesar, oscureciendo la tierra y los ánimos de sus gentes. Y las noticias sobre la destrucción del dominio cristalino traen aún más temor y angustia. Nos esperan tiempos difíciles. Sí que es cierto que se está transformando esto un poquito, spoiler alert, en un rollo algo tipo Final Fantasy XV que se está yendo todo al carajo. O sea, bueno, casi todos los Final se está yendo el mundo un poco al carajo, siempre, ¿no? En algunos más exagerados que en otros, ¿no? Empezando, o sea, de los que me sé yo, el 6 se iba al carajo. Bueno, el 7 se va al carajo, pero de otra manera. O sea, no lo ves reflejado igualmente. Lo único que ves reflejado es un puto meteorito en el cielo. El 8 de chilling hasta que se comprime el tiempo. O sea que nada. El 9 tampoco. Bueno, lo de la niebla, si acaso, ¿no? Pero bueno. El 10 ya sabemos por qué. Supongo. Sí, es que... Y el 12 no lo sé. El 11 tampoco. El 13... El 13 no tanto, la verdad. El 13... Porque al final lo quieres conservar, lo que está así. Y no ves que esté cambiando nada. Es más, lo rompes tú más, ¿no? Y... 14 nada. El 15 también se está yendo todo al carajo, como bien dices, por los demonios y demás. Y la oscuridad. La oscuridad, el rollo Kingdom Hearts, tío. Estamos volviendo a esta mierda, pero bueno, en fin. Nomura no puede estarse quieto. Seguro que puso manos aquí. A ver. Una casa... Ay, mira, la Eloís. Eloís... Una casa de portes a tu servicio. Espero que, para cuando te llegue esta carta, hayáis logrado entrar al dominio sin mayor percance. Llegas un poco tarde, ¿eh? Si en tus viajes vuelves a pasar por Boklad, recuerda que las caravanas bermejas siempre estaremos dispuestos a ayudarte en lo que necesites. Nos has caído bien, hasta puede que te hagamos algún descuento. ¡Ja! ¡Qué gracioso! Sobre lo del otro día. Otto, vale. Mira, quiero que sepas... ¡Ay! Lo de la misión en nubes rojos, vale. Mira, quiero que sepas que no he derramado una lágrima ni siquiera delante de mi madre y no pienso volver a hacerlo nunca más. Así que, si vuestra merced le parece bien, nos olvidamos del tema y chitón. El Cid a quien juré seguir ya no está entre nosotros y por mucho que le rece a Gregora, al fundador, o a Gilbert, o a la madre que nos parió a todos, no me la van a devolver. Sin embargo, sus ideales siguen vivos en ti y en todos los miembros de la guarida, y mientras así sea, aquí me tendrás para apoyarte. Cuenta conmigo, Otto. Buena gente la que tenemos aquí. Vale, decimos que tenemos cosas, ¿no? Ah, mira, sobrevivió el señor. Hola. Thanks for not leaving me in the Dominion. If you hadn't come back, I might still be stuck there. I told Nan we flew back on the Phoenix, but she walloped me for telling fibs. Can you tell her it was the truth, Clive? Realmente sí, volvemos en el Phoenix, claro. Still alive, are ya? Preguntar todo el cielo, a ver qué me dice. ¿Tengo que leerlo yo? Ah, a saber que vendrá esto. ¿Qué? Es la primera vez que me encuentro que no hablan. The whole realm's in chaos. Ah, se bugueó. ¡Ah, no! ¡Que hablan muy poquito! No paran de cancelarme pedidos. Y son los pocos clientes con los que mantengo un As the old contacto. saying goes. Pero como bien dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. El mercado de armas está creciendo como nunca. No te preocupes, que ya me las apañaré a que la guarida no le falte de nada. No pienso dejar que nadie pase hambre por culpa de 4 nubes. Colega, ¿está todo el puto juego doblado? Para que luego esto no lo esté. O sea, me acabo de dejar súper loco. ¿Qué cosas nuevas tenemos?
Canción igual. Omnielixir. Ah. Vale. Establece toda vitalidad, rellena la barra del límite, incrementa el ataque, tal. O sea, todo a la par y es un omnif... O sea, vale. Son 20k, o sea. Y solo puedes llevar uno. Come again. Or don't. I'm not much bothered either way. ¿Qué tienes para...? Claro, el arma nueva. Trouble with your gear, or what do you want? Lucidor. 270. Vale. A ver si me lo dejas bonita, por favor. Should last you a good while. Porque ahora mismo, ¿con qué estamos? Espérate. Equipo. Tenemos esta con la Excalibur, que son 2. Vale. Y la espada de platino superior no era la mejor. No sé. A ver, ordenar. Coralina. ¿Pero ahí está Costra? Ah, superior. Luego la mejorada. ¿Y cómo me pareció que la de platino era...? No, era diamante, ¿no? Invictus mola, Cristo, pero joder. Vale, pues Lucitor se va a quedar ahora con nosotros. Quiero verla. Por favor, dime que es recta. Es cortita, pero es bonita. Me gusta. Espera, ¿se ve mejor así? ¿O así? No, así debería de verse mejor. Bueno. Me gusta. Más que la anterior que tenía curvada, me gusta. Vale, pues hablar con Otto. Vamos a ver qué más cosas tenemos por aquí. Se viene capítulo relleno, segurísimo. Ah, no podemos ir de golpe a por Odín, porque seguramente tiraremos a eso ahora. Pero me falta... ¡Ah, mira! ¿Qué tienes para mí? Es verdad que me faltan por cacerías, tú. Luego las haremos también. Faltan un huevo y medio de cacerías, tú. Me falta esta, que es una B. El terror azabache, ya lo encontraremos. ¡Wala! Y este, el 10 de tréboles, no sé cuánto. ¿Qué tenemos aquí? Espera, algo me ha escrito. Vale. Telepi. 10 de tréboles. Hermanos Máguez, vale. Pintan pardillos. Y la primera S, calamidad alada. No, la segunda S. Destructor de mundos y calamidad alada. Vale. En algún momento. Cuando suba, supongo, de nivel. Puedo ir a por este. Desierto. ¿De velcro? Con una gran roca negra. Que desconocemos a qué posee. Fuerte, resistente y extraordinaria. Debemos acabar con ella. Que los mercaderes y libertadores puedan transitar por seguridad en el desierto. Una gran roca negra. Y está en el propio desierto, sin más. Tú tienes algo para mí, ¿verdad? Dame la voluntad de los cielos. Medallón de prior. Let's go. No sé qué coño hace esto, pero bueno. ¿Vamos a cazarlo? El bicho este. Medallón de prior. Vale, las ultrapociones curan más. Buah, quiero cazar al señor este. Y meterle un mega fulgor en la boca. Vale. Luego hablamos con Otto. Venga. En el desierto, ¿no? Manú, de verdad. ¡Ay, no podemos ahora! ¡Ah! Ha encontrado las manzanas juncales. Junqueras, no juncales. Junqueras. No. Se lo voy a mandar, espérate. A ver, está saliendo en la grabación que no vas a ver. Porque hasta dentro de igual... No sé cuánto tiempo que juegues tú al Final 15. ¡16! Eran manzanas junqueras. Junqueras, no juncales. Junqueras. Ahora lo explico para el resto. Está jugando al Baldur's Gate 3. Y había una zona en que... rollo, no sé si medio pantano o algo así estilo. Pero había unos juncos. Y si abrías el junco, te daba manzanas. Y tú... manzanas en juncos, ¿sabes? Pues yo dije, pues claro, la nueva especie autóctona de las manzanas junqueras, tú. O sea, no, sin más. Otto. Otto, how fares the realm? The realm? Oh, she's just fine. As long as you look past the fact storms out mother crystals and her skies are a roiling cesspit. And Gav?
He's with your uncle in the Free Cities, helping Mid with her project. Sent an owl their way the moment the winds turned foul. Still waiting on a reply, though. Do you have any good news? Well, that depends on your definition of good. All right, fine. What do you suggest we do? Oh, no, I'm just a messenger. I'll leave the scheming to those more suited to the task. Could be that Lady Vivian and Old Tomes have their own thoughts on the current state of things. Could be that they don't. It certainly can't hurt to ask. I suppose not. Habla con Vivian y habla con el otro. How is it that every one of your little excursions presages some inexplicable catastrophe? Not that you are to blame for the Dominion's fate. No one could have predicted the actions of the Crown Prince. I'm sorry I couldn't save your home. My countrymen are stronger than you think. A few toppled clock towers won't break their spirits. They'll be back on their feet in no time. I hope so. Look at us. Bluer than a pair of bog crabs. Tempting though it may be, sulking will not help us find a solution to this mess. You believe there's one to be found? I don't know. But I am certain we're more likely to find it if we first examine the facts. A ver, danos la lección del mapamundi. Beneath these darkened skies, fear and confusion reign over Valisthea. Oh, the lands around the fallen mother crystals had already begun to wilt for want of ether. But not like this. Crystals that filled wells and fueled furnaces, now nothing but pretty shards of rock. And those that hang from the people's necks cast nary a glimmer of light to keep the dark at bay. It is only a matter of time before the common folk convince themselves that the end of days is upon us. Yet I fear a swift end is more than we can hope for. While most of the world thirsts for ether, the remainder drowns in it, spawning Akashic in droves. And amidst the hordes of mindless beasts, with magics as like to fail as function, even the strongest nation would falter. Rosaria and the Iron Kingdom teeter on the brink of collapse, while the tragedy in Twinside has all but paralyzed the Holy Empire. Dalmekia fares little better. Rumor has it the ministers fled the capital after the fall of Drake's Fang, leaving their beloved republic to crumble. Waloed, meanwhile, moves in earnest. The Einherjar has been sighted off Storm. The world, in short, is in chaos. It would seem our civilization was nothing but a castle of sand, to be washed away at the whim of the waves. A castle of sand. Not my best flourish, but it seemed fitting. The reports I've received are considerably more blunt in their appraisal. Without the protection of their nations, it will fall to the people to defend themselves against those who would take what is theirs. Which is only ever going to end one way. Defending a farmhouse against a band of chocobo thieves is one thing, but pitchforks and palisades will do little to stall an army's advance. Should the King of Waloed deign to invade, there would be none to stop him. None but us. Entonces, la vuelta, que había visto una cosilla ahí que no me había fijado antes. Lo voy a leer para mí, ¿vale? Vosotros podéis pararlo y leerlo si queréis, pero yo ahora mismo. Correcto. Let's go. Vamos a hablar con el señor.
Quiero probar a Bahamut. Aún no podemos salir, ¿verdad? Seguro que hasta que se despierte Joshua no nos deja salir. La música se ha vuelto súper melancólico todo ya, este sitio, ¿eh? Hola. Is a storm coming, Sid? Que nunca me molesta mirarlo. Epa. Joder, tío. Esto creo que ya lo he leído, no sé. ¿Qué pasa, niño? Aquí hay más. Los pecados de Metis. Desde Sambreque con amor, me flipa ese. Hola, amigo. Let me guess. You're here about the skies. Is there anything you don't know, Lawsman? It doesn't take a court astrologer to augur the obvious. As for what has disturbed the heavens, that, I believe, is a question the Fallen might be better placed to answer than I. And on the 6th day, did the gods tear the sun from the firmament, visiting darkness upon their prideful sons and daughters. But I dare say you remember your childhood lessons on the sins of Zemeckis only too well. You think they're connected? That Ultima was one of the gods responsible? Well, he has certainly exhibited powers that we mortals would associate with the divine. There is nothing divine about him. But he wouldn't be the first god of whom that could be said, now would he? Yet for all the fairy tales that tell of the sins, there is almost nothing in the way of actual historical accounts. Had I the Journal of Moss the Chronicler, I may have been able to tell you more, but alas, I fear all remaining copies have been lost to time. You will forgive me, I hope? Certainly not. Because there is nothing to forgive. Even without this journal, you've provided us ample wisdom. And we will always be grateful for it. Perhaps Otto will be more inclined to share his thoughts when he hears what the others had to say. Otra vez hablar con Otto. Bueno. Pues oteamos de nuevo. ¡Ajá! 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 Déjame mirar una cosa, ¿vale? Rápida, rápida. Is there anything we can do? Does it feel You right look just sitting like a around waiting for the princess. world? De Rosaria. ¡Buah! Una canción. Tela. Princess Es que sister. me he fijado en una cosa que había puesto, que había encontrado en reseñas. Y supongo que, no sé si es aquí o será en otro lado. Pero dije... Quiero encontrar esa vaina, tío. Problemas de matemáticas. Otto decidió una total. Otto cría en su granja chocobos y damantamais. Tiene 5 animales en total. Al sumar las patas de todos, eso te cae 16. Sabiendo que los chocobos tienen 2 patas y los damantamais 4, ¿cuántos chocobos tiene Otto? 5 animales en total. Es decir... ¿3 adamantamais y 2 chocos? Supongo. O sea, 2 chocobos. I guess. Qué listo soy, matemático. All this fuss over a few dark clouds. Cállate, señora. I've never seen a Coño, storm before. Nada. Bueno. Aparecerá, seguro. Igual investigando un poco más un día. Yo solo, ¿sabes? Pero debería de...
Es una tontería, que es una referencia al Final 9, ¿sabes? Me haría ilusión desbloquearlo. Pero bueno, si no se puede, no se puede. ¡Un cofre! What happened to the sky? ¿Yo qué coño sé, niña? O sea, por favor, ¿qué cosas me preguntan, de verdad? Ya dirá alguien, lo estaba preguntando al aire y yo diré, cállate. ¿Está aquí Joshua? I can hardly lift my arms. The curse, it's... You just need some rest. Está ahí mimiendo. ¿Y el otro qué? ¡Está vivo! ¡Ojo! Espérate. ¡Está vivo! Vaya spoiler nos acabamos de marcar, ¿no? Porque se están moviendo. ¿No tenía la cabeza toda hecha mierda? Vale. Ojo, Paciente, Clive. Diagnóstico, laceración profunda en el brazo izquierdo. Intervención, herida limpiada y saturada. Reposo aconsejable durante 8 jornadas. Evolución, resultados a pocas horas. Ha partido nueva misión. Ya he perdido la cuenta de las veces que ha desobedecido a mis órdenes. A la próxima lo ato a la camilla. Soy yo. The injuries suffered by both your brother and the prince were bad enough. But that wound above Joshua's heart is unlike anything I've ever seen. Were he not a dominant, I fear he would have succumbed to it long ago. Vaya spoiler, nos acabamos de marcar en plan de rollo de... En principio, el príncipe Dion habría muerto. Pero es que... ¿Vale? No muere nadie ahora. La reina, sí. We have a problem. Only one. That would be a first. It would. Actually, there are 3. We had as many owls arrive while you were at the shelves. Martha's got a Akashic out her gates, and talk of monsters roaming the hills outside of Northreach has put the wind up Isabel and her lot. And don't forget Dalimil. Lubor says the village was raided by bandits. When it rains... It fucking pours. The curse breakers are spread thin, taking stock of the damage in the Dominion. And even if I could get word to all of them, I doubt they'd get here in time to make any real difference. Which means... there's only 2 people who can. Jill and I. Let them know we're on our way. ¿Misiones? Clive! ¿Qué? Here you go. Ah, vale. Son las misiones principales, pero como secundarias, ¿no? Vale. Think you can help? A mí me cae mejor Marta, así que vamos a ayudar a Marta primero. Este es el desierto. Sí, este es el desierto de Dalimil, ¿no? Vale, pues podemos ir al desierto. No, el desierto de Belcroy. Podemos ir aquí, antes de ir a la principal, buscar la escoria, la reventamos. ¡No has comprado potis! ¡Me cago en la puta! Se me ha olvidado. Hay que buscar una roca negra. Por el desert. Hola. Yo cargo mega pulgor a saquísimo, espérate. Voy a intentar cargar 2, a ver qué pasa. Ah, más. Pero estoy rotísimo, tío. Vale. Okay. A ver, ¿dónde podemos mirar aquí? Aquí hay cosas. Norte del desierto. Decía que es en el propio desierto. Esto es una roca. Pero no sé yo. Igual aquí al fondo.
A ver, podemos probar. Ready, go? Fly, Ambrosia. Mira rápido por aquí. Bandido. Hola. ¿Cuánto dura esto, tío? El lentiño pega fulgor, Pero cuando funciona... Mira que da gusto esto, Esto... Ah, vale, no hay... No hay nada en especial. Por algo por aquí atrás, pero... Un objeto. Vale. Vamos a mirar rápido por el norte a ver qué encontramos, pero no creo que haya nada, ¿no? Que como no me especifica por dónde está... No me gustan demasiado los orbes. De hecho, creo que de Bahamut me voy a quedar solo si acaso... El aliento no me gusta nada. Cargan lento de narices. A ver, que luego está muy guay, pero carga lento de narices. Si le he echado magia, ¿se ha vuelto más potente ese ataque, el de los orbes? ¿Sabes lo que quiero decir? Vale, esto no es. A ver, vamos a probarlo aquí. Ah, puedo esquivar, vale. Pobre Jill. Hay que darle un poder a esto de Mega Fulgor, que cargue más rápido o algo así, porque si no... Vaya movida,
las carga esto. Ahora. Ah, si esquivas perfecto, sube un mogollón. Vale, vale, vale. No sé. Bueno, vamos a la ciudad y vamos a hacer la misión principal. Ya buscaré lo de las movidas estas, tío, porque el mapa es amplio de narices. Estamos solo en el norte. Igual aquí. Voy a ir rápido ahí y si no, pues voy a la ciudad rapidísimo. Que hay que hacer las... Me apetece hacer las principales ahora mismo. A ver qué coño pasa, a ver si despierta el Joshua y el otro, tú. Y de paso que voy a la principal, pues... Sí, ahora me pego, no te preocupes. Okay. ¿Ya hemos llegado? No. Una salamandra. Debería, pero no lo creo. Ojo. Esto es... Cronolito descubierto. This one's awake. Ajá. Cronolitos. Este desafío, conocido como Rodalía, tiene un límite de tiempo. Podrás conseguir el tiempo adicional al cumplir ciertos objetivos. Ah, desafíos. Let's see what's inside. A ver, podemos probar uno, ¿vale? Derrote ver a los enemigos antes que acabe el tiempo, valiente solo del poder de Titán. Ah, bueno, vale. Venga, vamos a probarlo. Titán se me da bien. Yo estaba pensando, joder, tengo a baja mood, voy a tardar un huevo y medio, pero bueno. Cronolito Titán. ¿Qué tenemos? Ya, sí. Vale, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Contraataque titánico, más 8 segundos. Bloqueo titánico, más 8 segundos. Ráfaga telúrica es esto, pero no lo tenemos activado. Ah, tenemos puño sísmico y ráfaga telúrica. Vale. Tormento. Ataque con enemigo derribado. Remate con habilidad. Vale. Ataque combinado. Y es el puñetazo sísmico. Vale, del suelo. Perfecto. Vale. Venga. Farewell. Pégame. Fuck you. He hecho bien, ¿eh?
no lo tenía aún activo, vale. Ahí, ahí. Madre mía, pero que... Pero bueno. Pero bueno. Dame algo que me dé... O sea... Bloqueo titánico. Ah, no lo dice el bloqueo titánico y tormento tampoco. O sea, bueno, me ha dado 33.000. O sea, me ha dado 100. Bueno, está bien, está bien. Pongo, venga, tira para adelante. ¿Quieres avanzar al siguiente paso? Let's go. Vale, segunda fase tenemos el puño sísmico que sigue estando y el gancho pétreo, va normal. Entonces bloqueo, contraataque, puño sísmico, gancho, tormento, esquiva perfecta. Ataque combinado, pim pam, vale, eso es muy fácil. Remate con habilidad, vale. Ok. Paladín, 6 objetivos. Vale. Este creo que lo puedo hacer fácil, venga. Hay que bloquear. ¡Oh, puta! Quiero matarlo. Slow. Ahora. Mate con habilidad. Ah, sí os quedaban estos. Ahora quedas tú, camón. Dale ahí.
Fase 2 completada. Lo hicimos todo, o sea. 360 segundos. Ole, ole, ole. Queda la siguiente. No tengo curas, ¿no? Lo más probable es que muera en esta. ¿Qué tenemos? A ver, el tocho, ¿no? Supongo. Ira de la tierra. Vale, y... gancho. Vale. Acierta a 2 enemigos con la ira de la tierra. Esto va a ser fácil. Tormento. Bueno, el tormento no sé yo. Ah, bueno, derribado es lo de claca, clacata, ¿no? Remata habilidad y ataque combinado. Vale, 10 veces. Bueno, eso es fácil de hacer también. Vamos. De cabecita voy a hacer un ira de la tierra, pero bueno. El bloqueo está bien. Au. Joder. Ven acá. Ahí, ahí. Barro, chaval. Joder. No lo vi. O sea, te había puesto el rollo azul. Rico bloqueo. Cago en la puta. ¡Ah! Está el puto mago, tío. Va regular este, Va un poco regular esto, Tornado. Hijo de puta.
gusta no tenerlo a la vista. Ahora. Uno. Perfecto. Nice try. ¡A mimir! ¡Vamos! Uf, al límite, ¿eh? Y lo hemos hecho todo. ¡Vámonos! Dime que no hay más, ¿eh? ¡Hay más! Pero si era la fase 3 ya. Este es el boss ahora. Estamos sin vida, o sea. Vamos a ver cómo coño pasó esto. ¿Quieres anotar la última fase? Bueno, if you insist. Ha sido un poco... Yo pensé que era lo último, pero no, no, no. Se ve que no. ¡Ah, bueno! Contra Titan. Ah, no, contra este. Bueno, este es fácil, más o menos, ¿eh? Creo. Última fase. Tenemos ir a la tierra y ráfaga telúrica. Vale, la ráfaga me la meto por el culo. Bien, bien. Se viene boss up. ¡Ah! Too slow. Nice try. ¡No! Qué miedo me está dando esto, tío. Me he equivocado de botón. ¡Vamos! ¡Hola, qué mal! ¡Ah, qué pena! Le había dado a hacer lo del contra, tío. Si le digo desde... La ordalía desde el principio es desde... O sea, no es desde aquí. Buah, saca de ahí. No, no, ya lo haremos, ya lo haremos, ya lo haremos. ¿No lo puedo quitar? No, o sea, quiero salir, no quiero empezarla. No puedo cambiarlo. O sea, es empezarla de cero. Pero no puedo salir. Que me maten, ya está. Qué pena. Que yo quiero salir de aquí, tío. Ay. Mátenme. Yo creo que estos tardan mucho, ¿eh? Otro día más concentrado, ¿vale? Lo hago. Es una pena, ¿eh? No iba mal. ¿Estos quitan más? Este está guapísimo, tío. Parece un hora en toda regla, tú.
a hacerte uno de estos que me flipa. Ese bloqueo me hace daño. Espérate, vamos a mirar un momento. Me he fijado. No, no hace daño. Entonces, ¿por qué me pareció antes que me hacía daño? No sé por qué. ¿Y un bloqueo normal me hace daño? A ver, no me he fijado, perdón. Por lo menos de este. No. Ay, pobre. Vale, salir. Gracias. Ya las haremos, A ver, ha sido mala suerte, ya está. Vamos a base. Y... no, tenemos que ir por aquí. Vamos aquí. Vamos a hacer la principal. Aquí. Y ya encontraré la otra bicha, que supongo que estará por el fondo del mapa o algo así. Mira cómo está esto, tío. ¿Qué pasa? Poor bastard. Couldn't run because of the weight of his load. Still, better a branded than one of us. Sid, your new companion appears much more formidable than your uncle. Should I be worried? You haven't been introduced. Jill, Clive has told me much about you. All lies, I'm sure. Your Stolas said that Dalamil has a bandit problem. Indeed. Although, you're a little late. They left with our food and guild days ago. Any idea where they went? The desert's a big place. Your guess is as good as mine. But the fact is, I have more immediate concerns. What did you say to me? What did you say? Ah, as if by magic. Let's just say we've yet to reach a consensus about how to solve Dalamil's little problem. And at this rate, it won't be the actions of the bandits which prove to be our undoing. It will be our own. I've tried reasoning with the dissenting parties, but even the Desert Hare has limits. Perhaps we could talk to them. What makes you think they'll listen to us? What makes you think they won't? She makes a fair point, Sid. And you won't have wasted much of your precious time if you fail. They're just across the courtyard. Ahí. Suppose we just follow the shouting. Sí que está sentado en el aire, tío. Está simplemente apoyado. You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. Blood for blood, it's the only way. We hire mercenaries and have them mount the bandits' heads on our walls as a lesson to the rest. And what happens when those mercenaries are slaughtered like your men? Are you going to hire more? We're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire mercenaries, the only thing we're buying is the bandit's ire. And you cannot fill empty bellies with that. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll be your throat that's slit. That's enough. Both of you. Any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like adults. Victor. What's he doing here? Sid. And Lady Jill. What brings you here? I was about to ask you the same thing. Costness is in chaos, and the markets have all but ceased to operate.
The Briar's Kiss here in Dalamil is the only place I can reliably obtain supplies. I was here to do just that when Master Lubor told me of his troubles. He thought I might be able to talk some sense into these fools. But if you're here, I suppose his patience must be waning. Who are those people? Those were the thorns in Lubor's side. And the reason this place might be headed the same way as Costner's. It's these accursed skies. The darkness is enough to drive a man to madness. Or an entire city, for that matter. We're still working on the skies. But in the meantime, perhaps we can find a solution to Dalamil's problems. I hope so. For all our sakes. Bueno. Me he dado cuenta que llevo un buen rato jugando. Y al final haciendo combate a los bobos, ¿sabes? Bueno. So, you see my predicament? What I saw was a room full of people who were angry and afraid. And with good reason by the sound of it. But if left to smolder, that anger and fear could set the entire town alight. My thoughts exactly. What to do? Both sides wish to protect their homes and livelihoods, if only they could agree on how. But as long as they are divided, we are vulnerable. And if there's one thing bandits like, it's an easy target. What would Sid the Outlaw suggest? Well, if it were my namesake, he'd let them choose for themselves, and be on hand to pick up the pieces when it all went wrong. That sounds like a recipe for disaster. A recipe for disaster is precisely what it is. But perhaps that realization would be enough to make them question the ingredients. While it's plain neither Conrad nor Natalie will countenance the other's proposal, it may still be possible to make them doubt their own. Before presenting them with a third option. And that would be? To pool our resources and save the city ourselves. Why fight each other? When all that fear and anger can be directed at the bandits. It appears we have a plan of action. Victor, pay Conrad a visit. See if you can't convince him of his folly. I'll speak with Natalie. As you wish. Your faces are not well known in this town. That may prove useful. Don't worry, Victor and I will do most of the talking. You need only play along. Play along? What he means to say is yes. Pensé que íbamos a darnos de palos, pero no, vamos a... Picture it, Conrad. Ah, here she is. The Lady of the Spear herself. Conrad, may I introduce you to Jane, commander of the Red Wings, the oldest mercenary guild in the Free Cities. A pleasure, my lady. The pleasure is all mine. As I told you, I summoned the commander here from Canver to inquire about a contract. Victor says you told him no. That there aren't any men left to hire. Is that true? True as the crystals cracked. Nobles came and claimed every last one worth his salt. And not just from us Red Wings. You know of the 7 high houses. There must be 2 swords assigned each one. Granted, we have a few boys left. If it's boys you're looking for. Well, Conrad, are you saying that Dalamil's finest cannot defend this town better than a gaggle of unblooded striplings? That a band of beardless youths could better avenge the deaths of your brave men than you yourselves? Absolutely not. We'll show those bastards who they're dealing with.
can't believe that actually worked. Conrad's not what you call the brightest candle in the crypt. And there's a reason why I had you do the talking and not Sid. Well played, my lady. Nos acaban de llamar tontos a la cara, bro. Let us band together and show these. Vale. Entonces. If I had my pickaxe, I would. I mean, it may still be possible to buy something. Ah, here he is now. Natalie, allow me to introduce Lord Underhill of Randalar's prestigious League of Merchants. Lord Underhill. At your service. Underhill. I was just telling the good lady of our conversation, my lord, and how you were lamenting the state of the capital's stores. Lubor says that not only are the granaries almost empty, but that war and the Blight mean this season's harvest won't be enough to fill them for winter. Indeed, certainly that is the case. The nobles in the capital are buying up the city's stocks of barley and wine, driving the prices higher than most commoners can afford. It is only a matter of time before the peasants revolt. It is worse than I thought. If what Lord Underhill says is true, I fear we have little hope of supplementing our stores, meager though they regrettably are. And while I applaud your endeavors to dissuade our more bellicose citizens from seeking vengeance, I sense Conrad is not wrong in his assessment of the bandits' likely return. Which means that now, more than ever, we will need to secure what little we still have. Food, weapons, herbs, everything. If our humble town is to endure not only this hardship, but those that are certain to follow, we must stand united. All right. If it will help to protect my home, I'll do it. But you needn't have gone through this charade. Thank you, Clive. Your performance was nothing if not workmanlike. She saw right through it. I didn't say it was good, merely that it produced the desired effect. Now, my scouts should be returning shortly. Meet me back at the Briar's Kiss, and we shall see what we face. I'm not convinced our roles in this ruse were entirely necessary. I don't know. Conrad seemed quite taken with you. Mummy, I'm scared. Oh, I'm ruined. A ver qué onda. Good news, Sid. Both Conrad and Natalie have somewhat gracefully accepted their new roles. With time, they may even learn to. Time no longer appears to be the luxury it was before lunch. I take it your scouts found the bandits. Technically, it would be the bandits who found my scouts. It appears they march for Dalamil as we speak. All of them. You're not serious. Guau, se van a comer un megafulgor. They want the whole damn town. I have a favor to ask. I'm told the bandits march in two groups, one from the south and one from the desert, in a move doubtless intended to stretch our already gossamer-thin defenses. Very well. Jill and I will meet those from the desert. But what of the rest? The rest, my friend, the city shall fight. Together. The stakes, I concede, are high. But if this does not unite Dalamil, nothing will. That is a lot of faith to put into those who had their hands around each other's throats but a moment ago. Then it will be for us to see that their hands are kept occupied. And I do mean us. I thought you might say that. We'll hold them off for as long as we can. And we will do the same.
Pues vamos a partirnos la boca. Cerca. Mega fulgor. The women folk have come to welcome us. I'll take that. Venga. He's all yours. Oh. Ahora. Luz, fuego, bestia y rayos del averno. No tenéis nada que hacer otra vez. They mean to overwhelm us. Ven aquí. Pégame. No vas a pegarme, ¿no? Nice try. Ven aquí. Qué rico es esto, papá. No puedo hacer mega fulgor de nuevo. Oh. Ahora sí. Bien. Rico, papá. Agradecería que se viera algo, tío. Ven aquí. Ya está. Tenemos 2000 y pico de puntos de experiencia. ¡Qué bien! Y aquí ya tengo donde farmear, además. The townspeople. Could they have held out? Joder, si nosotros hemos podido. I don't hear any fighting. What do you think? That we should hurry. Natalie, I owe you an apology. You did well out there. The inn would have been lost had you not held the line. Without you, there would have been no line to hold. You saved us, Conrad. You saved Alamil. We all saved Dalimil. Conrad seems to have had a change of heart. I'd say they both have. I take it from your presence that our visitors from the desert won't be joining us either.
pity. The plan worked, Sid. Granted, it only took an army of bloodthirsty bandits at our gate. Calm now, Victor. Why quibble over the details? We are united, and that is all that matters. As for you, Sid, you fight considerably better than you act. I'll take that as a compliment. ¡Pum! Y lo vamos a dejar aquí. Joder. Tengo una idea. Porque, a ver. No hemos probado una cosa. Y es, quizá... Bahamut. Esto no lo hemos pillado. El gigafulgor. Y es un puto rayo. Es que es un puto rayo. Pero, esto lo quería tener para tocho. Sobre el enemigo, solo cae sobre uno. Es la putada. Este no hemos hecho nada, ¿eh? Es que Garuda es la que menos me gusta, la verdad. Y alas de Fénix la ponemos para mejorar aún. Hombre, yo creo que esto me va a venir mejor, ¿eh? Sí, ya lo farmearé esto. De hecho, ignición no me gusta. Ya la tenemos mejorada. ¿Esto qué era? Mejorar en los orbes candentes. Estaba bien antes. No sé. Well, vamos a ver. 1000. Alas fulgentes. Puede lanzar cuando la barra se llena. Mantén para dominar. Mejora la saco. A ver, entiendo que hace mucho daño. ¿Ahora se llenará más rápido, por ejemplo? A ver, no sé. Vamos, si salimos de aquí yo creo que se ve, ¿no? No, no se llena, no. Pero igual en un combate. Parece que un poquito más rápido soy yo. Pégame. ¿Qué quieres? Vale, tiene otro nivel más. Dos niveles más, tío. Vale, nivel 4. Y sigue cayendo a saquísimo. Vale, ok. Ok. Vamos a comprar potis, que se me había olvidado. Y ya en el siguiente... No, de hecho vamos a movernos al siguiente punto del mapa. Vamos a ir a Marta, ¿vale? Me apetece ir a Marta antes del otro lado. ¿Dónde hay una puta tienda? Ahí delante. Vale. Mummy. Y ya, ¿no? Compramos potis, tal, lo que te cuento. Ahí. Good day, my lord. Sí. An excellent choice. Cállate. Here you are. You are. Fare you well. Fare you well. Fare you well. Fare you well. Vale. Y vamos a Marta y lo dejamos para el siguiente día. A ver qué nos encontramos aquí. ¿Cómo nos encontramos la fonda de Marta? Porque también preocupa. Bueno, a ver, no me quita el sueño, pero ya me entendéis. Está todo hecho mierda, tío. A saber cómo ha atacado esto. Bueno, voy a guardar antes que se me olvide. Y... Me cago en la leche.
ahora. Y nos vemos en el next one, ¿vale? Venga. Chao, chao, pescado. Vere, 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 vere.